que conocemos. R y con una constante K1. Dice, y R reacciona a su vez para formar S. Aquí podríamos colocarlo al ladito, no pasa nada. S. O para que sea más sencillo de entender las reacciones, yo lo voy a separar. ¿Sí? No, es lo mismo. ¿Ya? Pero con la primera forma hemos visto que era una reacción en serie, ¿verdad? De un reactivo se forma un compuesto y de ese compuesto ocurre otra reacción que hace que se forme S. Dice, R reacciona a su vez para formar S, con una constante K2. Listo. Además, R se descompone lentamente para formar T. Aquí hay que tener muy en cuenta eso. No es una reacción en serie de 4, sino que de S también ocurre una subreacción y que forma el compuesto T. Y aquí nos da otra constante. Dice, si una disolución, ya he copiado, si una disolución conteniendo, y aquí nos da la concentración de A sub 0, que es igual a un mol por segundo, un mol sobre segundo, perdón, un mol por litro de A, se introduce en un reactor discontinuo, nos pide calcular cuánto va a tardar y cuánto va a tardar en alcanzarse una concentración de R máximo. ¿Sí? Ya. Este ejercicio es un ejercicio en serie. Directamente los que hemos practicado y los que se llevan teorías, si es que los han visto, es de A a R, de R a S. Aquí se va a llevar el mismo procedimiento. Pero además hay que considerar esta tercera reacción que ha ocurrido, que está muy aparte, que ha formado R y ha formado para formar T. Sin embargo, aquí el reactivo 1 es el más importante. De aquí nos tiene que salir una función que nosotros vamos a hallar y reemplazar para hallar la concentración de R. Ahora R es lo que tenemos que hallar. Así que todas las velocidades de reacción que hallemos van a estar en función de R. Y ya vemos si necesitamos trabajar con S o con T. Pero si no es necesario, no vamos a trabajar. Entonces, ya, este es un pequeño resumen de lo que ocurre. Ya. Ahora sí, una vez que identifican sus reacciones, lo siguiente, creo que no es una condición, pero tienen que ver si el ejercicio les dice que es reacción elemental, es más fácil, consideran elemental. Si no les dice nada, tendría que darle sí o sí, como les decía, el orden. En este caso, podemos observar en las unidades de cada constante que tenemos unidades, ¿no? Es 1 sobre hora, 1 sobre hora, 1 sobre hora. Todas las velocidades de reacción tienen una constante cinética de orden 1. Entonces, yo tengo el orden de cada velocidad de reacción, así que no es necesario saber si es elemental. Yo ya sé eso por el orden de las constantes. Ahora sí, empiezo. Una vez identificado esto, el primer paso, el segundo es hallar la velocidad de reacción de A, R, si es necesario S y T, pero si no, vamos a verlo eso en función de las variables. Empezamos. La velocidad de reacción, yo sé que este tipo de reacciones son a volumen constante. Además de que siempre se forman de disoluciones. Aquí dice líquido. Así que yo puedo considerar que este ejercicio está trabajando a volumen constante. Ya, dice. Es igual a... Aquí ya puedo reemplazar esa condición. Es el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Igual a la constante por, me fijo el reactivo, concentración de A elevado a la 1. Sí, yo ya tengo el orden. Y es de coeficiente 1, así que esto es 1. Esta es mi primera ecuación. La segunda, hallamos la velocidad de reacción de R. Es igual a menos el diferencial de la concentración de R respecto del tiempo. Y esto es igual, me fijo R, ¿en qué reacciones participa? Aquí participa en la primera, en la segunda y en la tercera. Está participando en las tres, así que tengo que considerar todas las reacciones. Empezamos con la constante 1. Está como producto, así que esto es negativo. Menos K1 por la concentración de A. Bajamos a la segunda constante, la segunda reacción va a ser más la constante 2 por la concentración de R. Para el caso de 3 va a ser más
la constante 3 por la concentración de R. Y esa sería mi segunda ecuación. Ahora, voy a revisar algunas variables, ¿ya? Para empezar, lo que nos está pidiendo hallar es la concentración de área máxima. Yo tengo que hallar la ecuación, pero en función de esa principal ecuación, ¿sí? Así que todas las variables que necesite las tengo que reemplazar. Ahora, en el caso de la concentración de a medida que A se va consumiendo, se va formando R. Así que esta, además de estar en función de R, también está en función del tiempo. Cuando yo reemplace la concentración de A, tengo que reemplazarla en función de un tiempo. Perdón, eso es así. En función de un tiempo. Aquí ya no puedo reemplazar con la concentración final de A es igual a la concentración sub 0, 1 menos x de A. En ese caso no, porque sigue en función del tiempo a medida que se está formando R. En el caso de las demás concentraciones, aquí solamente tenemos, bueno, no está en función de S ni T, está en función de R. Así que no hay ningún problema. Aquí lo único que estamos usando de esas dos reacciones son sus constantes, que las tenemos de datos. Así que la única variable aquí, pueden ver, es concentración de R. Concentración de R y la concentración de A. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar esa función. ¿Ya? Lo hacemos de esta forma. Vamos a copiar de 1. Vamos a integrar la ecuación diferencial y vamos a despejar la concentración de A. Y eso directamente sería diferencial de la concentración de A sobre la concentración de A es igual a la constante por el diferencial del tiempo. De 0 a un tiempo t y de una concentración sub 0 a una concentración de A. Aquí voy a integrar y estoy neperiano la concentración de A sobre la concentración sub 0 igual a, aquí voy a poner el negativo, menos la constante por el tiempo. Ahora sí multiplico en exponencial porque tengo que despejar la concentración de A. Y esto va a ser la concentración de A es igual a la concentración de sub 0. Lo estoy despejando nada más. Menos la constante, perdón, esta es la constante K1, ¿verdad? K1. Hay que tener cuidado con todos los subíndices. K1 por el tiempo. Listo. Como pueden ver, esta concentración final está en función del tiempo. Y es que está en función del tiempo también R. Por ese motivo, nosotros siempre tenemos que reemplazar esta ecuación. Van a ver que siempre se les va a generar esta ecuación. Así que esta es la que vamos a reemplazar en 2. Ya. La velocidad de reacción, ya no voy a copiar esto. Ahí nada más. Es igual. Menos el diferencial de la concentración de R respecto del tiempo es igual. Aquí, K1 lo copio nomás. Concentración de A, ahora sí lo reemplazo. Va a ser concentración sub 0 exponencial a la menos constante 1 por el tiempo. Más la constante 2 por la concentración de R más la constante 3 por la concentración de R. Listo. Ya tengo la ecuación con la que voy a trabajar. Voy a hacer unos pasos más. Voy a llevar todo ese término que no tiene variables a un lado de la ecuación. Me va a quedar de esa forma. Diferencial de R respecto del tiempo más. Voy a factorizar la concentración de R. Aquí se puede hacer eso. Constante 1 más la constante 3 por la concentración de R. Y eso es igual a K1 por la concentración sub 0 de E a la menos constante 1 por el tiempo. Listo. Una vez que hagan eso, reemplazan la velocidad de reacción, encuentran la concentración final en función del tiempo, lo reemplazan a la ecuación de la velocidad de reacción de R, van a llegar siempre a este tipo de reacciones. Esta es una ecuación diferencial lineal. Aquí lo voy a anotar. Siempre van a llegar a esto. Ecuación diferencial lineal. Listo. Siempre van a llegar a este término.
donde aquí tenemos un diferencial, la variable y un valor, algo que no está en función de la variable. Entonces, este tipo de ecuaciones nosotros sabemos que tienen su solución. Ya, entonces la solución sería, lo voy a anotar en función de la concentración de R, que va a ser Y, ¿no? La concentración de R es igual a la exponencial menos la integral de un P de diferencial del tiempo por corchetes integral, hay un Q por exponencial, otra vez integral de P por el diferencial del tiempo más la constante. Listo. Esa es la solución de este tipo de ecuaciones, donde P va a ser todo este término, Q va a ser todo este término. Y la variable con la que estamos trabajando sería concentración de R, que sería como una Y, y el tiempo sería X. Entonces, simplemente hay que reemplazar todo en esta ecuación. Como les decía, estos son los pasos con los que se tienen que resolver este tipo de ejercicios. Van a ver que es un procedimiento y que es igual para todos. Entonces, lo siguiente que hacemos después de hallar la ecuación diferencial es resolver. Ahora sí voy a reemplazar. Concentración de R es igual. Exponencial, reemplazamos. Mi P de X es la suma de la constante 2 más la constante 3, diferencial del tiempo, por la integral. Mi Q de X es, mi Q va a ser Q constante 1 por la concentración de A sub 0, exponencial menos K1 por el tiempo, por exponencial de la integral de P, que en este caso es K, constante 2 más la constante 3 por el tiempo más C. Listo. Ahora me queda integrar. Vamos a hacerlo paso a paso para no equivocarnos en ningún signo. Aquí las constantes salen de la integral y esto va a ser menos constante 2 más la constante 3 por el tiempo. Aquí me va a quedar K1 por la concentración sub 0, la integral exponencial de menos K1 por el tiempo. Ahora sí, voy a hacer la integral de arriba, las constantes salen de la integral y se me queda constante 2 por la constante 3 por el tiempo más C. Listo. Ahora sí, me queda una integral más. La constante R es igual a la exponencial, copiamos constante 2 más constante 3 por el tiempo. Voy a sacar de la integral las que son constantes o números. Estos salen. Ya voy a hacer un paso más acá. Bases iguales, exponentes se suman. Aquí, como salen en función de la misma variable, es simplemente la suma de menos K1 más K2 más K3. Me va a quedar, para no equivocarme con un positivo, primero voy a copiar los positivos, menos K1. Todo en función del tiempo. Ahora sí, más C. Ahora sí se puede ver la integral, que está un poco más sencilla de resolver. Ay, perdón. Ya. Concentración de R, otra vez, ahora sí lo copio, menos K2 más la constante 3 por el tiempo. Esto sigue en corchete, constante 1 por la concentración sub 0. La integral de un E a la X es el mismo valor. Ay, caramba. Se está moviendo en mi hoja. Ya, es el mismo valor. Constante constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Todo elevado a la t sobre el valor. K2 más la constante 3 menos la constante 1 más C. Sí, hasta ahí simplemente he reemplazado todo lo de mi integral, lo que es integral. Ya esta sería la respuesta, pero como pueden observar, aquí tenemos una constante. Hay que hacerla desaparecer. Para eso nosotros nos podemos dar esas condiciones en un tiempo cero. La concentración de R es igual a 0. Y eso podría decir que es una concentración de R sub 0. Pero hasta acá no sirve.
concentración de R es igual a 0. Voy a reemplazar eso para hallar la constante. Esto va a ser igual a 0, es igual. Reemplazamos E menos la constante 2 más la constante 3. Por el tiempo, esto es 0, constante 1, concentración de sub 0. Estoy copiando todo lo de arriba, aquí va a ser constante 2 más la constante 3 más la constante 1 por 0 sobre la constante 2 más la constante 3 menos K1 más la constante C. Ya, bueno. Hasta aquí, cualquier número elevado a 0, esto es 1. Esto igual es 1. Y lo único que me queda es todo este término, como pueden ver acá. Entonces, si lo despejo, va a ser C igual a menos la constante K1, concentración sub 0, sobre todo esto. Entonces, hacemos eso. Y constante C va a ser igual a menos la constante K1, concentración sub 0, sobre la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Listo. Ya tengo mi constante. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazarlo en la ecuación anterior que había hallado. Sería, ¿ya? Esa sería mi ecuación, ¿no ve? Antes de colocar mi condición de un tiempo 0 para encontrar la constante. Entonces, aquí lo reemplazo. Y eso va a quedar de esta forma. Lo voy a volver a copiar, la constante R igual. Ya, es todo ese término. Perdón. Menos K1, ya. Lo voy a copiar de nuevo. Es el exponencial de menos la constante. Ah, ya. Esto muy arriba. Ya. Ahora sí. La constante R es igual a el exponencial de menos la constante 3 más la constante 2 por el tiempo. Estoy copiándolo de nuevo para aquí reemplazarlo. K1, concentración sub 0 del exponencial multiplicado por la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1, todo por el tiempo. Y esto es sobre la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Listo, más C. Ahora sí lo voy a reemplazar. Lo que voy a hacer a medida que lo reemplazo es desarrollar este ejercicio. ¿Sí? Eso es más sencillo de hacer. Concentración de R, aquí lo haré. Concentración de R es igual. E menos, voy a multiplicar a cada término. Más la constante 2, T por... En el primer caso sería todo esto. K1, concentración de A sub 0, la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Multiplicado por E y todo elevado a ese término. Menos K1 por el tiempo. Más. Otra vez multiplicamos todo. Esto sería E a la menos constante 3 más constante 2 por el tiempo. Ahora sí multiplicado por ese término. Es menos constante 1, concentración de A sub 0 sobre la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Listo. Ya está multiplicado y desarrollado. Puedo observar que aquí yo puedo, voy a borrar esto, yo puedo factorizar varios términos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a factorizar constante R es igual. Aquí tenemos el exponencial. No, este no voy a, tengo que factorizar el otro. Voy a factorizar todo este término. K1 por la concentración de A sub 0 sobre la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Factorizando me va a quedar el exponencial de menos la constante 3 más la constante 2 por el tiempo, por el exponencial
K2 más K3 menos K1 por el tiempo. Y más el otro término, que sería E elevado a la menos la constante 3 más la constante 2 por el tiempo. Es un poquito moroso hacer esto, pero hay que tener mucho cuidado con los signos. Si no se hace bien, ya no se simplifican y se complica después. Entonces, constante 2, constante 3, menos la constante 1. Listo. Ahora sí, voy a multiplicar. Aquí me queda bases iguales y exponentes se suben. Esto va a ser menos K3 menos K2. Aquí, con esto se van a simplificar. Acá simplemente va a quedar menos K1 por el tiempo más el exponencial de menos K3 más la constante 2 por el tiempo. Listo. Esta sería entonces mi concentración de R final. Hasta aquí ha llegado todo el ejercicio. Pero hay que hacer unos pasos más. Esa sería una de las ecuaciones de respuesta. Hasta aquí está correcto el avance. Lo siguiente. Nosotros, siempre que hacemos ejercicios que son en serie, siempre llegamos a una ecuación similar. Hallamos una concentración final del reactivo que está en medio, generalmente. Lo siguiente que se hace es determinar el tiempo máximo, para luego hallar nosotros la concentración de R máximo. ¿Y eso cómo se hace? Yo ya tengo mi concentración de R, y lo que quiero hallar es mi concentración de R máximo. Si ustedes recuerdan, para máximos y mínimos hay que diferenciar, y la diferencial que hallemos hay que igualarla a 0. Entonces esto va a ser el diferencial de R respecto del tiempo. Para hallar el máximo, lo voy a igualar a 0. Eso es lo que voy a hacer ahora con esta ecuación. Entonces, me va a quedar diferencial de la concentración de R respecto del tiempo igual. Copiamos todo este término porque está multiplicando. Concentración sub 0, constante 2 más la constante 3 menos la constante 1. Ahora sí, vamos a diferenciar. Como pueden observar, solamente es un valor y la variable, así que no se ha multiplicado ni dividido. Lo voy a diferenciar directamente. Esto es K1. La derivada de E elevado a la X es el exponente por el mismo valor, K por T. Menos, estoy copiando el símbolo de arriba, K3 menos K2. Baja el exponente multiplicado por lo mismo. K3 más K2. Y aquí sigue la variable por el tiempo. Listo. Y todo esto está igualado a 0. Como está igualado a 0, yo solamente voy a trabajar con esto para hallar mi T. En este caso, el tiempo que estoy hallando es un tiempo máximo. Un Tm. Entonces, simplemente lo despejo. Y lo que tengo que hacer es despejar la variable de el tiempo máximo. K1 por el exponencial de menos K1 por un tiempo máximo menos la constante 3 más la constante 2 exponencial menos K3 más la constante 2 todo por un tiempo máximo igual a 0. Ya, yo tengo que despejar el tiempo máximo. Lo que voy a hacer es dividir ambos términos para poder multiplicar. Entonces, aquí voy a dejar K1. K1 va a ser igual. Voy a dividir con este término, constante 3 más la constante 2. Este que está al otro lado es exponencial. Aquí es constante 3 más constante 2. Todo negativo. Multiplicado por Tm sobre el que está abajo. E menos K1 por el tiempo máximo. Sí, eso es lo que se ha hecho. Ahora, como son bases iguales, yo aquí puedo decir que es la suma. Este que está con menos va a subir con positivo. Va a ser K1 menos K3 menos K2. Todo por un tiempo máximo. Ahora solamente me queda multiplicar por neperianos. La ecuación ha quedado así. K1 más K3 más K2 igual a E
al exponente e de ya, está correcto, ¿verdad? Menos K1 más K3. Ya, está bien. K1 menos K3 menos K2. Listo, aquí simplemente multiplicar por neperianos. Va a quedar el neperiano de la constante 1 sobre la constante 3 más la constante 2. Es igual a... Ahora si esto baja, todo multiplicado por t, ¿verdad? Ya, ahora sí. Va a ser K1 menos K3 menos K2 multiplicado por un tiempo máximo. Y aquí ya puedo decir que el tiempo máximo es igual al neperiano de K1 sobre la constante 3 más la constante 2. Multiplicado por K1 menos K3 menos K2. Listo. Yo ya puedo hallar entonces el valor numérico de esta ecuación. Porque tengo todas las constantes como dato, ¿no? Así que directamente voy a hallarlo de esa forma. Ya, por si acaso, mientras van a fijarse, creo que me equivoco en un signo en algún lugar. Porque esto me debería salir al revés. Aquí en valor negativo. A ver dónde está. K1, K3. Ya, no, está correcto. Está correcto, les va a dar bien. Entonces aquí simplemente reemplazo. Tiempo máximo es igual al neperiano de la constante K1 estaba al principio, ya, la constante K1 es 6, horas a la menos 1, la constante K2 es 3 horas a la menos 1 y la constante 3 es igual a 1 hora menos 1. Listo, entonces el neperiano de esto es constante K1 6 sobre 3, 1 más 3 sobre la constante K1 es 6 menos 1 menos la constante 2 es 3. Listo. Si esto lo meten en la calculadora, directamente hallamos el tiempo máximo y esto es igual, a ver, a mí me ha salido 0.2027 horas. Y esa sería nuestra otra respuesta. Y lo anoto. Ya tengo mi tiempo de R máximo. Lo que voy a hacer entonces para hallar mi concentración de R máxima es reemplazar ese tiempo máximo a esta ecuación. Sí, a esta ecuación, a la primera que hemos hallado. Y ya tendría la respuesta principal que me dicen cuál es el tiempo de R máximo. Ahora sí. Entonces, sabiendo que mi tiempo de R, tiempo máximo, ya no es necesario que la copiemos algebraicamente. Aquí ya podemos reemplazar directamente el valor 20-27 horas. Ya voy a copiar mi concentración de R máximo, entonces va a ser igual. Copio toda la ecuación. Era constante K1, concentración sub 0 de la constante 2 más la constante 3 menos la constante 1 por exponencial menos K1 por el tiempo máximo menos E igual aquí menos la constante 3 más la constante 2 por un tiempo máximo. Listo. Aquí entonces simplemente reemplazar ya los valores numéricos porque todos los tenemos. Y ya podemos hallar en valor numérico la respuesta. Esto sería constante K1 era, otra vez era 6. 6 por la concentración de sub 0 era 1 sobre la constante 2 es 3 más la constante 3 que es 1 menos 6. Todo multiplicado por
el exponencial menos 6 por el tiempo máximo sería 0.2027 menos e de menos, otra vez, la constante 3 es 1 más la constante 2 es 3, tiempo máximo multiplicado por tiempo máximo, eso es por 0.2027. Listo. Concentración de R máximo. Listo. Ya nosotros podemos hallar este valor. Si lo meten en la calculadora, les debería salir 0.44. Esto va a ser moles por litro. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio. Vamos a hacer un resumen. Para cualquier ejercicio que sea reacción en serie, se los va a resolver de la misma forma. Así que por eso les recomiendo, practíquenlo esto varias veces. Con que lo hagan 2 o 3 veces ya se lo van a aprender de memoria. Entonces, lo primero que hacen es sacar la ecuación. Vamos a anotarlo acá. Lo primero que hacen es hallar esto. La velocidad de reacción que está ocurriendo en el ejercicio. Puede ser así. Los ejercicios más comunes son estos. De A a R y de R a S. Esta es claramente una reacción en serie. Primero se forma A, luego se forma R y de R se forma S. En este caso tiene una reacción secundaria más. Por eso hay que tener un cuidado más. Porque aquí va a haber otra ecuación. Otro término que se va a sumar a la ecuación cinética. En el caso de R que estamos hallando. Entonces, lo primero que hacen es sacar esto. Esto les va a ayudar bastante como un esquema del trabajo que tienen que hacer. Lo segundo. Pueden ubicar ustedes directamente en qué posición se encuentra R en esta ecuación. Por ejemplo, si solo fuera la primera, es el que está en medio. Así que, generalmente siempre se halla por ese motivo la velocidad de reacción de R o la R máxima. Porque es el producto que nosotros sí estamos buscando. Pero por condiciones de reacción, a veces ocurre una segunda reacción más. Pero hay que considerar eso. Entonces, una vez determinado que R está en función de 2 reacciones, pero además depende de A, hay que sacar entonces siempre la velocidad de reacción del reactivo. Por eso empezamos con esta primera ecuación. Este sería el segundo paso. Sacar la velocidad de reacción de A. Una vez sacada la velocidad, van a observar por las unidades de primer orden. Lo que hacemos nosotros es desarrollar. Integramos y despejamos la concentración de A final, como está acá. Aquí, una vez despejada la concentración de A, ya pueden observar esta ecuación está en función del tiempo. Y esta, como depende del tiempo, también depende de R. Entonces, lo segundo que se hace es sacar una ecuación de la concentración final en función del tiempo. Tiene que ser una ecuación. Ya. Solamente para este tipo de ejercicios, ustedes no pueden usar esta relación. Concentración de A es igual a la concentración del sub-0, 1 menos X de A. ¿Sí? Por si acaso, y se equivocan, tengan cuidado. Aquí no se usa esta ecuación. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar con rojo, aquí no. Porque es una reacción en serie. Ya. Una vez identificado eso, lo siguiente que nosotros hacemos es hallar la velocidad de reacción de R. Una vez hallada la velocidad de reacción, aquí van a ver que está en función del reactivo y además de algunos otros productos. O en el caso, simplemente está aquí en función de R y las constantes de las otras reacciones. Ya, no pasa nada. El siguiente paso entonces siempre va a ser reemplazar todo en la ecuación de velocidad de reacción de R. Una vez reemplazado ahí, les va a generar siempre este tipo de ecuación. Siempre van a sacar una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Así que tienen que aprenderse de memoria esta solución para que sea más fácil lo que resuelvan. Una vez identificada que es una ecuación lineal diferencial, la tienen que resolver, tiene su solución, y aquí paso a paso tienen que ir integrando, resolviendo el ejercicio, hallando la constante, reemplazando la constante y hallando al final la ecuación de concentración de R. Como pueden ver aquí, todavía es en función del tiempo y de las demás constantes. Lo siguiente que hacen es, hasta aquí podría ser la respuesta, pero en este ejercicio les dicen halla la concentración de R máxima. Por tal motivo, ustedes tienen que hacer un paso más. Hallar máximos y mínimos a través de
la diferencial de la concentración de R. Una vez que hacen eso, lo igualan a 0, hallan primero el tiempo máximo de reacción y lo segundo que van a hallar va a ser la concentración de R máxima, simplemente reemplazando. Ese es el procedimiento que tiene este tipo de ejercicios. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mientras yo voy extrayendo la siguiente imagen. Ya. Listo. Ahora sí, vamos a resolver el segundo ejercicio que también está en serie. Ahora, de este tipo de ejercicios, ya depende cómo le pongan el ejercicio, puede ser resolverse como un tratamiento de datos cinéticos o como un ejercicio normal. Entonces, en este caso, no. Hay que resolverlo con datos, en este caso en una tabla de datos. Este ejercicio, como les decía, es la segunda pregunta del examen de segundo turno del semestre 2-2020. Y dice, cuando se hace burbujear oxígeno a través de un líquido con A contenido en un reactor discontinuo a alta temperatura, A se oxida lentamente para dar un intermedio de descomposición lenta, X, y un producto final, R. Estos son los resultados de un experimento. Y nos da una tablita de datos. Como pueden observar, es el tiempo en minutos, la concentración de A, la concentración de R, nos da una tabla de datos. Ya. Ahora, cuando ven una tabla de datos, les había dicho yo que cuando se trata de reacciones irreversibles, sí pueden verificar si es infinito, llega a ver, ahora sí. Si en este infinito ustedes ya ven alguna relación, si por ejemplo la concentración de A se vuelve 0. En este caso, en un tiempo infinito, la concentración de A se vuelve 0. Esta reacción es irreversible. Hay ejercicios, como les decía, en los que en un tiempo infinito sigue habiendo reactivo A. Entonces, ahí no se puede hacer la consideración de antes, tendría que volverse reversible. En este caso, ya se ha comprobado acá, en un tiempo infinito desaparece completamente A. Entonces, sí está ocurriendo en la reacción irreversible, ¿sí? Siempre van a tener cuidado de esto, de tal vez no confundir cuándo sí pueden convertir una reacción en reversible y cuándo en irreversible. Y bueno, claramente se nota en el ejercicio que les dan. Aquí, por ejemplo, nos dicen A se oxida lentamente para dar un intermedio. Ese intermedio es el producto X y el producto final es R. Entonces aquí está ocurriendo una reacción en serie. A ver, vamos a sacar todos los datos posibles del ejercicio. Ya. Es una reacción que está yendo de a producto intermedio X y a producto intermedio de R. Dice, estos son los resultados del experimento, nos da una tabla de datos. Ahora vamos a analizar más adelante la tabla de datos porque sí es importante. Dice, no hay ninguna forma de analizar X. Sin embargo, se puede asegurar que en cualquier instante se cumple y nos da esta ecuación. Concentración de A más la concentración de R más la concentración de X es igual a una concentración de A sub 0. ¿Qué puede decir acerca del mecanismo y la cinética de esta oxidación? Ya. La verdad es que poco podemos decir. Esta es una reacción en serie. Lo que tenemos que hallar siempre es un tiempo máximo y una concentración, en este caso de X, máximo. Lo que está ocurriendo con X. Sí, siempre se trabaja, como les decía, con el producto que está en medio. El que se genera después del reactivo y el que genera después del producto. Entonces, vamos a trabajar con X. Ya. Ahora, antes de empezar a trabajar. Bueno, nosotros en el enunciado sabemos que esta reacción
se encuentra es una reacción en serie, pero nos dan una tabla de datos. En este ejercicio, a diferencia del anterior, no nos dan constantes, así que es una forma de identificar qué es lo que está pasando acá. Nosotros necesitamos las constantes para poder hallar tiempo máximo, el tiempo máximo y la concentración de aire máximo. Entonces, como no tenemos las constantes, claramente nosotros sabemos que hay que hallar las constantes y decir cuáles son las respuestas. Ahora, he generado esta. No quiero bajar. Ya, ahí. Ya, ahora sí. ¿Cómo es que hay que resolver este ejercicio? Para eso les he desarrollado esta gráfica para que puedan observar lo que está pasando con la ecuación, con el ejercicio. Ya espero se vea bien. Es un poquito, no se ve perfecto, pero aquí simplemente se copia el tiempo en minutos, la concentración de A que nos daba el ejercicio y la concentración de R. Listo. Como pueden observar, la concentración de A en esa gráfica empezaba de 100 y poco a poco va descendiendo hasta en algún momento llegar a 0, ¿sí? La concentración de A, como es reactivo, siempre va a sufrir esa tendencia. Va a ir en descenso. Se va a ir consumiendo y va a ir bajando su presencia en la reacción. Entonces, en el caso de la concentración de R, que es el producto final, como no había inicialmente, es lo que se está generando. Así que este siempre va a ir en aumento. Esta es la figura de la velocidad de reacción que está ocurriendo en este ejercicio. Uno va en descenso, el otro va en aumento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el producto intermedio de X? Esos datos nos dan para poder hallar esa tendencia. Nosotros para hallar esa columna, porque esta no nos dan, la tenemos que hallar de esa forma. Nos dan esta primera ecuación. Bueno, esa única ecuación. Aquí nosotros tenemos que reemplazar o despejar, perdón. Ya no importa, lo voy a borrar. Ya. Nos dan la concentración de X. Bueno, lo que vamos a hacer es hallar la concentración de X, despejando la concentración de sub 0 menos la concentración de A menos la concentración de R. De esta forma se halla esta columna para los datos. Sí, espero se entienda. La concentración de A sub 0 tenemos de dato. Aquí en la tablita tenemos, para un tiempo 0, la concentración de A final es 100. 100 debe ser en moles por litro. Concentración, ¿ya? Esa es la concentración de A sub 0. Entonces, nosotros simplemente vamos a restarle la concentración de A que hay en ese momento y la concentración de R para hallar cada valor de X, como pueden ver acá, ¿sí? La concentración de A sub 0 se va a mantener constante para todo y se va a restar simplemente la concentración de A, concentración de R, concentración de A, concentración de R. Listo. Ahora, la tendencia que tiene en este ejercicio es, cuando se produce el compuesto X, igual que en el caso de R, se va a ir formando. Se va a ir formando hasta llegar a un máximo. Y luego va a ir en descenso, porque es lo que ya nos está formando. Ya directamente solamente se está formando el compuesto final, ¿sí? Es una reacción subsecuente a una reacción que ocurre simultánea, pero que depende del segundo reactivo. Perdón. Entonces aquí teníamos nosotros que tener en cuenta estas tres gráficas. Una para decir la concentración de A va a ir en descenso, la concentración de R se va a ir formando y la concentración de R ha tenido un punto máximo y luego ha ido decreciendo hasta ya no formarse nada. Pero para el ejercicio es muy importante saber cuál es la concentración de X máxima.
Y como pueden observar, es un valor que va en aumento y decrece. De la tabla de datos que hallemos, nosotros aquí podemos ver que el valor de x máximo en este ejercicio es 47. ¿Sí? Esto nos va a servir de dato más adelante. Ya. Ahora, ya hemos hecho un análisis, era muy importante. Ahora hay que proceder como se procedía siempre en este tipo de ejercicios. Lo que vamos a hacer es hallar, como el caso anterior, esta es una reacción en serie. Estamos yendo de A para formar X y finalmente R. Con una K1, con una constante 2. Perdón, no sé por qué está fallando el lápiz. Ya. Ahora, primer paso, sacar la velocidad de reacción de A. Esto es igual a por las... aquí vamos a suponer directamente que son elementales. Aquí no nos dice nada más. Y necesitamos las unidades. Además de que sería muy complicado hallar más variables, vamos a suponer que son elementales. Todas estas reacciones. Perdón, lo voy a borrar. Ya. La velocidad de reacción de A es igual a la constante 1 por la concentración de A. Aquí, bueno, yo puedo trabajar directamente con esta relación. Diferencia de la concentración de A respecto al tiempo es igual a la constante K1 por la concentración de A. Es en el primer caso. Ya. Ahora, para el segundo, del que sí tengo que hallar, la velocidad de reacción de X es igual. Me fijo, es en función de la primera y segunda reacción, eso va a ser menos la constante K1, concentración de A, más la constante K2, concentración de R. Aquí lo puedo reemplazar, menos el diferencial de la concentración de X respecto del tiempo es igual a menos K1 por la concentración de A, más la constante 2, concentración de R. Listo. Ahora, hasta aquí he hallado la segunda ecuación. Aquí voy a reemplazar, como les había mencionado, de esta ecuación siempre voy a generar este término, concentración de A es igual a la concentración de sub 0, E elevado a la menos constante K1 por el tiempo. Lo reemplazo acá, voy a generar una ecuación diferencial lineal y tengo que aplicar la solución. Ahora, antes de hacer eso, voy a trabajar otra vez con la primera ecuación. Diferencial, aquí, ¿cómo era? Así. Ya, vamos a repetir todo. Diferencia de la concentración de A, concentración de A es igual a menos K1, diferencial del tiempo. Vamos a integrar. Aquí esto sale que es el neperiano de la concentración de A, igual al neperiano de la concentración de A sub 0, menos K1 por el tiempo. Listo. Yo puedo hallar la constante K1 directamente por la tabla de datos que me han dado. ¿Por qué? Porque aquí está Y. La ecuación que he generado es una ecuación lineal a la que le puedo aplicar una correlación. Este es el valor de B y este es el valor de M y este es el valor de X. Listo. Entonces yo necesitaría para aplicar una correlación una tabla de datos que tenga tiempo y concentración de A. Y casualmente el ejercicio nos da, aquí tenemos la concentración de A y el tiempo. Entonces nosotros sí podemos hallar la constante K1. Entonces en este ejercicio de esa forma se tiene que hallar la constante K1. Nosotros vamos a copiar los datos. Perdón, esto es este. Ya, copiamos los datos. Voy a generar una tablita que va a estar en minutos. Y
después la concentración de A. Luego Y va a ser igual al neperiano de la concentración de A. Y aquí X va a ser tiempo nomás, ¿no? No está cambiado. Tiempo en minutos. Listo. Una vez que pueden hallar la regresión, no hay ningún problema. Hallan la R, luego hallan el valor de la pendiente. Y como pueden ver, el valor de la pendiente directamente va a ser igual a la menos constante K1. Y el valor que les dé va a ser un valor negativo. Despejándolo, bueno, ya simplificando los símbolos, la constante K1 va a tener un valor. Ya, esto yo ya lo adelanté. Y sale... Ya, sale ese valor. La regresión, si lo sacan, les va a salir 0.999. Para la constante K1 o la pendiente, me salió que era menos K1 es igual a menos 0.4229 o 0.43. 423. Listo. Entonces, negativo con negativo, esto se vuelve positivo. Mi constante es igual a 0.423. Listo. Ya tengo mi constante K1. Ya teniendo la constante K1, lo siguiente que hallo es una ecuación en función de la concentración de X para hallar los demás valores. Entonces, volvemos a la constante K1. Este era un paso necesario que teníamos que haber hecho. Una vez que hemos analizado la gráfica, los datos, la tabla de datos que nos dan, otra vez vamos a volver a esta ecuación. Volviendo a esa ecuación, ahora sí vamos a integrar la ecuación diferencial lineal. Y esto es igual a menos el diferencial de la concentración de X respecto del tiempo es igual a menos K1 por la concentración de A más la constante 2 por la concentración de X. Listo, aquí reemplazo. Menos el diferencial de la concentración de X respecto del tiempo es igual a menos K1, la concentración de A, como les decía, es el dar concentración de A sub 0 multiplicado por E a la menos K1 por el tiempo, más la constante 2 por la concentración de X. Y ahora lo ordenan para poder aplicar la solución. Esto va a ser el diferencial de X más la constante 2, concentración de X igual a un K1 por la concentración de A sub 0, E a la menos K1 por el tiempo. Listo. Este va a ser sub P de X, sí, este no. Y esta va a ser la Q. Y la solución de ese ejercicio va a tener la forma de concentración de X es igual a la exponencial integral P de diferencial del tiempo sobre Q por E de la integral de P diferencial del tiempo por el diferencial del tiempo más la constante. Listo. Como en el caso anterior tenemos que reemplazar, integrar y hallar una ecuación final de X. La concentración de X entonces va a ser igual a la exponencial menos P, en este caso es 2, por el tiempo, por Q, que es constante K1, concentración de sub 0, E menos K1 por el tiempo, integral, no era menos, ya, con calma, K2 integral diferencial del tiempo, K1 concentración sub 0, constante K1 por tiempo por, así es constante menos, ahora sí por E integral menos P. Aquí es constante 2 por el diferencial del tiempo más la constante. Listo. Ya, entonces esto para que no sea moroso, directamente voy a pasar a lo que debería salir. O reducirse un poco más la integral. Sí, eso lo van a hacer con calmita. C de X sale E a la menos constante 2 por el tiempo
¿ya? Multiplicado todo por una constante K1, concentración de A sub 0, E menos la constante 2 por el tiempo, menos la constante 1 por el tiempo, sobre la constante 2 menos la constante 1, más C. Ya, esto directamente lo paso para que no sea aburrido, se está volviendo muy pesado. Ya tenemos la ecuación. Como sigue en función de la constante, vamos a decir nosotros que en un tiempo igual a 0, la concentración de X es igual a 0. De esa forma nosotros vamos a hallar una constante una vez que reemplacemos, y la constante va a tener esta forma. Menos K1, concentración de A sub 0, sobre la constante 2, menos la constante 1. Listo. Ahora me queda reemplazar en esta ecuación. C de X entonces es igual a el exponencial de menos la constante 2 por el tiempo sobre la constante 1, concentración de A sub 0, por E, a ver, reemplazar primero la constante, E, constante 2 por el tiempo, menos la constante 1 por el tiempo, sobre la constante 2 menos la constante 1, más, perdón, aquí es menos K1, concentración de A sub 0, sobre la constante 2 menos la constante 1. Listo. De esto yo puedo trabajarlo un poquito más desarrollado. La ecuación les va a quedar de esta forma. Sí, lo estoy saltando porque estamos repitiendo muchos valores. Esto es más algebraico. Y los pasos serían estos. 2 menos K1. Ya. Esto sale exponencial menos la constante 1 por el tiempo menos E de menos la constante 2 por el tiempo. Listo. Ya. Después, ya hasta aquí nosotros, como en el caso anterior, ya hemos hallado nuestra concentración de X. Lo que nosotros hacemos para hallar un tiempo para esa concentración, como les decía, el siguiente paso, después de que hallan acá, es hallar el tiempo máximo. Para hallar un tiempo máximo, nosotros diferenciamos la concentración respecto del tiempo, y esto es igual a 0, reemplazando, igualando a 0, y aquí integrando y diferenciando, les va a salir esta ecuación. Bueno, vamos a hacer este paso más, no está difícil. Diferencial concentración de X respecto del tiempo es igual K1 concentración de A sub 0 sobre la constante 2 menos K1 por. Y aquí se integra menos K1 exponencial de menos K1 por el tiempo menos más K2, perdón, sí, K2 exponencial de la constante 2 por el tiempo. Listo. Este es un tiempo máximo, todo está igualado a 0. Y se simplifica hasta que hayan un valor y van a hallar este valor. Tiempo máximo es igual al neperiano de la constante 2 sobre la constante 1 sobre la constante 2 menos la constante 1. Listo. Yo ya puedo entonces reemplazar este tiempo máximo en mi ecuación. Mi ecuación final es la concentración de X es igual a K1 concentración sub 0 de la constante 2 menos la constante 1 exponencial menos K1 por el tiempo menos E de menos la constante 2 por el tiempo. Voy a reemplazar todo. Concentración de X es igual a K1 concentración de A sub 0 constante 2 menos constante 1 E de menos K1 por. Aquí sale constante 2 menos K1 multiplicado por el neperiano de la constante 2 sobre K1. Todo esto en el exponencial. Menos el exponencial menos K2 por. Si reemplazo va a estar dividido esto sobre la constante 2 menos la constante 1
por el neperiano de la constante 2 sobre la constante 1. Listo. Ahora, eso por propiedad del neperiano, todo lo que esté multiplicando puede subir como exponente. Así que eso vamos a hacer. Además, como está en símbolo negativo, vamos a eso introducirlo al neperiano. La concentración de X entonces es igual a K1 concentración de A sub 0, constante 2 menos la constante 1, multiplicado todo por... Ya vamos a hacer un paso más antes de mostrar cómo se elimina el neperiano. Esto es el neperiano de... Primero cambia con el símbolo negativo, puedo cambiar de posición lo que está dentro. Y como está multiplicando el neperiano, puede subir como exponente. Constante 2 menos K1. Listo. Esto es lo que ocurre. El neperiano de la constante 1 sobre la constante 2 por la constante 2, todo al exponente. 2 menos K1. Listo. Ahora sí puede desaparecer el exponente y el neperiano. K1 concentración de A sub 0 sobre la constante 2 menos la constante K1. Esto sale constante K1 sobre la constante 2 multiplicado K1 sobre la constante 2 menos la constante 1 menos, van a bajar esos términos y los colocamos así. K2 menos K1. Listo. Y finalmente esta sería la respuesta ya reemplazando el tiempo máximo. Ahora, aquí, perdón, este es máxima, ¿no ve? Concentración de X máxima, concentración de X máxima, concentración de X máxima. Ah, era que lo copié abajo. Ya, lo voy a volver a copiar. Salía concentración de R máxima. A ver, un paso antes. Es K1 sobre K2, ¿no? K1 sobre K2, K1 sobre K2. Ya. Concentración de R máxima. Y aquí lo voy a dividir con la concentración de A sub 0. Ya. Aquí me quedaba K1 por la constante 2 menos la constante 1. Y esto está multiplicando a la constante K1 por la constante K2. K1 sobre la constante 2 menos la constante K1 menos K1 sobre la constante 2. K2 sobre la constante 2 menos constante K1. Ay, perdón. Está fallando el lápiz. Menos la constante K1. Listo. Ahora. No era concentración de X, ¿no? Del ejercicio anterior, sí. Estoy repitiendo esa variable. Ya. Entonces, aquí, esta es la ecuación final a la que hemos llegado en el anterior ejercicio. Aquí un valor numérico y ya se puede hallar la respuesta. En este caso, lo único que tenemos es la constante K1, que era 0.243, si no me equivoco. Si no, es el valor que está anotado adelante. Entonces, yo en esta ecuación me fijo qué variables no tengo. Aquí, como pueden observar, todo esto termina en función K1 y la constante K2. O sea que hay que hallar la constante K2, pero la constante K1 sí tengo. Entonces aquí la variable es K2. En este caso, la concentración de R máxima y la concentración de A sub 0. La concentración de R máxima es un valor que hay que hallar. En el caso de este ejercicio, como ya está resuelto gráficamente, no es necesario. Por eso nosotros teníamos que hacer una gráfica de este ejercicio, como está acá. Nosotros ya teniendo el valor de esa concentración, de X máxima, ya no necesariamente teníamos que resolverlo, sino en este caso, como ya tenemos ese valor, lo que vamos a hallar es la constante. Aquí pueden ver que la tendencia sube y baja. Entonces va a haber un punto máximo. Ese punto máximo, como pueden ver en los datos que se genera una vez que hacen esa ecuación, el más alto es 47 y se da a los 5 minutos.
Entonces, yo ya tendría incluso el tiempo máximo para que se dé la concentración de X máximo. Ya teniendo la respuesta, en este ejercicio no había que hallar tal cosa, no tiempo máximo y concentración máxima, de X máximo. Lo que había que hallar es las constantes. Aquí este valor de concentración de X máxima sería 47, el valor que está en la tabla. En el caso de la concentración de A, en un tiempo inicial, la tablita nos fijamos una vez más, no me acuerdo el valor. En un tiempo inicial, la concentración de sub 0 es 100. Entonces copiamos ese valor. Aquí esto va a ser 100. Igual. Aquí K1 va a ser el K1 0.240 y... lo voy a revisar una vez más antes de equivocarnos. No, eso va adelante. K1 0.423. Ya. Es 0.423. Aquí va a ser K2 menos 0.400. ¿Por qué no lo hay? 23. Paréntesis y ya. Se entiende, ¿no? Aquí voy a reemplazar K1, que sí tengo el valor, y lo que tengo que leer es la constante 2. Ahora, esto si lo intentas meter a la calculadora está difícil, no, muy pocas deben resolver, la mía no resuelve. Para eso nos damos este valor, que está acá, este 47 sobre 100. 47 sobre 100, lo que ustedes tienen que hacer es tantear el resultado. Se van a ir dando valores hasta hallar una constante 2. Ya. Van a darse valores de constante 2. Hasta que el valor que saquen acá, que sea igual a 0.47. Si dividen esto, les va a dar 0.47. Este valor de acá tiene que darle lo mismo. ¿Saben? Tiene que igualarse. De esa forma van a hacer el tanteo. Una vez que hacen el tanteo, este valor sale 0.223. Y esto. Ya tendríamos entonces en este ejercicio cuáles son las unidades. Y como es el primer orden, es 1 sobre minutos. 1 sobre minuto. Entonces, en este ejercicio lo que había que hacer era hallar las constantes. El procedimiento para eso era evaluar que ya nos daban una tabla de datos. Ya con la tabla de datos nosotros podíamos determinar cuál es la tendencia que está sufriendo el ejercicio. A está en descenso, R se está formando. Nos han dado una ecuación que relacionaba todas las concentraciones finales en función de la inicial. A partir de esa ecuación nosotros podemos despejar la concentración final de X para ver cuál era la tendencia. Y ya gráficamente podemos observar que la concentración de X máximo era en un tiempo de 5 minutos a 47. Como ya tengo estos valores gráficamente, lo lógico era no que me pregunten cuánto va a ser, sino que no me den más valores en el caso de las constantes. Aquí para hallar la constante K1 y K2 lo que hemos hecho es, para la constante K1 hemos tenido que trabajar con la concentración final de A y el tiempo en minutos para hallar la constante 1. Y ya para hallar la constante 2, lo que hemos hecho es llegar hasta esa última ecuación que siempre se genera en ese tipo de ejercicios a reacciones en serie para hallar esta ecuación. Como pueden observar, la única variable aquí que no tenemos es la constante 2, que hay que hallar. Entonces, el mejor caso de resolver esto es por tanteo. Empiezan a tantear valores hasta que obtengan un valor igualito a ese término. Y les va a salir, a mí me ha salido en 0.223, que es la mitad. Entonces, esta sería la respuesta de este ejercicio. Como pueden ver, era bastante largo. Este sí que era un segundo turno, pero en el mejor de los casos se repite, así que practiquen el ejercicio varias veces hasta que lo hayan y todo ya tenganlo en su calculadora. A ver, si tienen alguna pregunta hasta aquí, les voy a mostrar un ejercicio más para que no quede en duda cómo se resuelven los ejercicios en serie y en paralelo. Ahora, es un ejercicio sencillo Va a ser súper corto, no se preocupen. Ya se debió aburrir. Ya no puedo ni hablar. Ay, perdón. Imagen. No, no es. Ya. Ahora sí. No, tampoco.
Ya no se puede bajar. Ya. Este es un ejercicio de reacciones en paralelo. ¿Sí? No es muy complicado. La mayor parte de los ejercicios se plantean así. No hay forma de complicar más este ejercicio porque no es complicado. El que sí es complicado es el de reacciones en serie porque conlleva un paso que es bien largo, que es el de la resolución de esa ecuación diferencial lineal. Sí, en ese caso no. Ahora, es el procedimiento que se aplica en todos los ejercicios que sean reacciones en paralelo. Dice, en un reactor estéreo se lleva a cabo una reacción en fase líquida isotérmicamente como sigue. Como pueden ver, la reacción va de A a B y también va de A a C. Es el mismo reactivo que está funcionando para los dos. En este caso, dice con la constante 1 de 2 1 sobre segundo, la constante 2 es 0.5, 1 sobre segundo. Cada etapa de reacción es de primer orden con respecto al reactivo A y de concentración inicial 1 kilomol por metro cúbico. Como les decía, este tipo de ejercicios tienen que decirles de alguna forma cuál es el orden, porque si no les da el orden se complica y la mejor opción es siempre suponer que es elemental. Entonces aquí ya tengo las unidades, puedo decir que es de primer orden, además aquí me lo repiten. Ya, es de primer orden. Dice determinar el tiempo requerido para alcanzar una conversión de 67% de A para cualquier concentración. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer, como les decía en el caso anterior, es siempre sacar esa ecuación. Aquí es donde pongo el nombre de las constantes y me fijo cuántas veces está reaccionando. Aquí el reactivo principal va a ser A. Aquí no hay un subproducto. Aquí directamente de un producto se forman otros dos. Así que es una reacción en paralelo. Y el reactivo va a seguir siendo, en este caso, digamos, algo así como el protagonista de este ejercicio. Entonces, hallamos la velocidad de reacción de A. Como les decía, la mayor cantidad de ejercicios que se resuelve de estos siempre están en fase líquida, así que nosotros directamente trabajamos en condiciones de volumen constante. Esto es igual a la diferencia de la concentración de A respecto del tiempo. Y ahora sí saco en función de cada reacción. Para la constante 1 va a ser la concentración de A. Para el segundo caso va a ser más la constante 2, concentración de A. Como pueden ver, esta es la ecuación que se genera. La variable principal es concentración de A y diferencial de la concentración. Como no me genera un término más, como en el anterior caso, para ya tener lo que resolver como ecuación diferencial lineal, aquí ya simplemente lo puedo resolver como variables separables. El siguiente paso que voy a hacer es factorizar esto, para que sea más notorio lo que está pasando acá. Constante 2 por el tiempo. Aquí me queda concentración de A. Listo. Como pueden ver, mi única variable concentración, aquí es diferencial, lo voy a integrar. Concentración de A es igual a menos la constante K1 por la constante K2 por el diferencial del tiempo. ¿Y qué sale? Integramos de una concentración de sub 0 a una concentración de A y de un tiempo 0 a un tiempo T. Aquí va a ser neperiano de la concentración final sobre la inicial igual a menos la constante K1 más la constante K2 por el tiempo. Y como en los ejercicios anteriores, yo quiero hallar la conversión. El tiempo para una conversión de 67%. Como yo tengo las constantes, tengo mi concentración inicial, lo único que tengo que hacer es llevar de concentración a conversión. Para este tipo de ejercicios, cuando son paralelos, sí puedo usar esta relación. Concentración de A sub 0, 1 menos X de A. ¿Por qué? Porque en este caso no dependa de otro producto que se genera y se vuelve reactivo. En este caso, el único reactivo que hay genera dos productos. No está en función del tiempo en ningún caso. Para formar ninguno de los otros dos productos. Entonces aquí sí puedo usar esta relación. En el caso anterior no podía porque a medida que se consumía A, se formaba B y además un tercer reactivos era R y T. Entonces, en función del tiempo variaban los tres. En este caso, directamente A está formando 2. A está disminuyendo y los otros dos se están formando. Ya. Entonces, aquí va a quedar concentración de sub 0, 1 menos X de A, sobre la concentración de sub 0 igual a menos K1 más la constante 2 por el tiempo. Simplificamos y listo. Como pueden ver, aquí vamos a hallar la conversión y aquí es la única dato que necesitamos. Aquí está en función de la conversión
Y las constantes son datos que tenemos. Así que directamente despejar el tiempo, rayos. Despejar el tiempo igual a el neperiano de 1 menos x de a sobre la constante 1 más la constante 2, negativo. Y aquí les voy a arrojar la respuesta. Entonces, de esta forma se resuelven los ejercicios que son en paralelo, ¿sí? La ventaja de que sea en paralelo, ¿cuál es? Es que es el mismo reactivo. Y cuando se genere la ecuación con la que se va a trabajar, la variable principal va a estar en función del reactivo. Así que más términos acá no se generan. Esa es la ventaja y es lo que lo hace más sencillo respecto al otro tipo de ejercicios que son en serie. ¿Ya? Entonces, este es el procedimiento que se hace para un ejercicio de reacciones en paralelo. Simplemente es factorizar esto. Siempre van a tener las mismas variables acá. Entonces, siempre se va a factorizar y cuando ya lo factoriza, se va a ser fácil de integrar. No va a haber ningún paso difícil acá. Y eso es todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.